Biblia. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a todas las acciones y sociedades humanas que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana según las reglas generales de la Biblia, las cuales siempre han de ser obedecidas. Entonces, ¿sí ve? Y así hablan del Antiguo Testamento, cuáles son los libros canónicos, etc. Entonces, otra vez, estas confesiones nos ayudan a nosotros asimismo a tener claridad sobre cuáles son los argumentos que sostienen nuestros puntos de vista sobre la Biblia y sobre la fe histórica, porque ellos, al igual que nosotros, tuvieron que luchar con los pensamientos adversos a la palabra y adversos a Dios y adversos a la Iglesia. Entonces, en este sentido, nosotros nos inscribimos en la tradición histórica de estos hombres de Dios también, que al igual que nosotros dieron una respuesta en defensa a la fe bíblica. Yo creo que nosotros debemos encaminarnos en esa dirección, siempre y cuando nosotros mantengamos la tradición confesional. Es decir, yo no puedo, digamos, o mi iglesia o mi denominación no puede hacer una confesión de fe de este tipo sin reconocer que históricamente hubo otras confesiones que ya me han dado una línea en el camino a seguir. Entonces, ¿para qué, por ejemplo, voy a hacer yo una confesión de fe acerca de la persona de Cristo si ya las confesiones históricas ya lo hicieron? El problema con las iglesias ahora es que no conocen y desconocen este tipo de confesiones e escriben sus nuevas confesiones de fe. Muchas son la repetición de lo que ya hay, que es innecesario hacerlo, pero no quieren reconocer la realidad histórica de la tradición confesional de las iglesias evangélicas. Ahora, es posible que encontremos nuevos desafíos. Por ejemplo, con respecto al asunto del feminismo radical, ¿no es cierto? Entonces, esta ideología de género, en los Estados Unidos ya se sacó una declaración, que donde asimismo un grupo numeroso de teólogos y cristianos plantean su perspectiva acerca de la familia, la sexualidad, etcétera, con las cuales nosotros nos afirmamos, porque nos ayuda a dar una respuesta apologética frente al ataque. Eso es bueno. Es bueno, hay que hacerlo. Siempre y cuando, obviamente, sea el esfuerzo intencional de las iglesias en la dirección confesional de la tradición histórica de la iglesia. Pero no inventar el agua tibia, ese es el punto. ¿No? Entonces, cada iglesia puede hacer finalmente su propia confesión. Pero ya te digo, pero no siempre porque, por ejemplo, para inscribir los estatutos del ministerio, aquí, tienes que presentar en los estatutos qué es lo que tu iglesia cree. Entonces ahí pone. Nosotros decimos, esto es lo que creemos. Ya está. Muy bien. Ahora, yo digo, por ejemplo, sobre este asunto de quiénes son los pastores falsos y los pastores verdaderos. Por ejemplo, ¿qué tanta cosa y tanto bicho que hay suelto por ahí? A lo mejor deberíamos nosotros sentarnos y pensar seriamente en dar ese paso de apologético, ¿no es cierto?, de testimonio bíblico, de decir, o sea, hay pastores falsos y los pastores falsos se caracterizan por esto y esto y esto. Y los pastores verdaderos, la Biblia dice que es esto y aquello. En cuanto a la falsa tolerancia, incluso también, por ejemplo, se ha podido notar que a quienes han tenido una posición dura con pastores que han adquirido fama, muchos cristianos han criticado, sí, diciendo que de una o de otra manera Dios les está usando y que su obra se está llevando a cabo, que no somos quien para señalar. Cuando uno va al texto bíblico, que es raíz de todo lo que debemos hacer, encontramos que con dureza, muchas veces, gran parte de personas que distorsionaron la palabra de Dios fueron tratados de forma dura. Ahí tenemos el ejemplo, en el mismo caso del apóstol Juan, tratando a el que estaba Himeneo y Fileto, ¿puede ser? Sí, Himeneo y Fileto.
y había otro que también quería tener preeminencia y evidentemente tener un lugar especial en la congregación a quien ellos combaten. Cuando yo vaya, saco. ¿Sí? Por ejemplo, se hicieron exposiciones contra Casluna, llamándolos como lo que son, contra Guillermo Maldonado, y gran parte de personas se escuda en el hecho de que nadie conoce el corazón, solo Dios, y que solo Dios conoce las motivaciones, cuando el fruto de perversión es evidente. La perversión del Evangelio, la motivación de su corazón está expuesta, porque lo que ellos buscan es fama, dinero, fortuna, y eso los aleja precisamente de lo que es un pastor bíblicamente seleccionado y llamado por Dios. Exactamente. Entonces, si ves que se vuelve necesario, o sea, insisto, las declaraciones y las confesiones surgen siempre fruto del cuidado que la iglesia quiere tener de mantenerse en la sana doctrina. Y si es necesario hacerlo, hay que hacerlo. Pero eso, digamos, se determina en el momento histórico oportuno. ¿Cuándo puede ser? Bueno, nadie podía imaginarse que hace 20 años se necesitara una declaración sobre la sexualidad bíblica. Ahora fue necesario hacerlo, ¿ve? Para preservar la sana doctrina y cuidar a la grey. Entonces es parte de la tarea de los pastores. Entonces vamos a ver brevemente ya el tema de las doctrinas. Entonces tenemos aquí, les dije, voy a mencionar y voy a leer los textos bíblicos solamente, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hebreos 2:1. Dios es tan santo que no podemos conocerle a menos que se revele a sí mismo, como dice Primera de Timoteo 6:16. Bueno, esto ya hablamos bastante de la palabra, ahora vamos a hablar acerca del tema de la escritura. Dice Romanos 15:4, porque todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Nota con lo interesante acá, porque está hablando del tema de la consolidación y la esperanza que producen las escrituras en el creyente. Esto se escribió con este propósito, para que tengamos esperanza. Por eso es que la palabra escrita se mantiene fija como el testimonio contra todo esfuerzo de negar, doblar y corromper lo que Dios ha dicho en ella. Por eso es que, siendo así, la escritura deja al hombre sin excusa delante de Dios. ¿Verdad? Muy bien. Avancemos esto, si no, no alcanzamos. Ahora, esta es una de las doctrinas, la suficiencia. La escritura es suficiente. Dice, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestarle profunda atención, como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. ¿Qué queremos decir con ello? Es que simplemente es la luz, lo que veíamos con el pasaje del Salmo 119. La escritura es suficiente, suficientemente amplia, tiene el suficiente consejo de Dios para cualquier área de nuestra vida. Esa escritura es la luz para nosotros en nuestro caminar, en nuestro vivir personal, en nuestro vivir como iglesia, en el testimonio al mundo. Es suficiente. Nosotros tenemos esta seguridad que es el testimonio escrito de la voluntad de Dios, y la cual cubre todas las áreas de nuestra propia existencia, ¿verdad? Entonces la escritura es suficiente. Eso quedó claro revisando el Salmo. Es suficiente para cualquier inquietud que tenga el ser humano, sea de su existencia, sea de sus virtudes, sea de su carácter, sea de sus relaciones, etc. Es suficiente la escritura. Ahora, el tema de la inspiración, ya lo hablamos, no vamos a detenernos en esto. Entonces, solo decimos la doctrina de la inspiración divina de la Escritura es una de las más importantes de todas las doctrinas relativas a la Biblia. Como vimos, ¿no es cierto? Era necesario explicar este theopneustos, es de la inspiración, de cómo Dios guía la inspiración. Ahora, decimos que la inspiración, ahora sí, es plenaria. ¿Qué queremos decir con esto de que la inspiración es plenaria? Primera de Pedro 1:21 nuevamente dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto de plenaria? ¿Cierto? Dice, significa completa. Con esto enfatizamos el hecho de que la Escritura es totalmente inspirada. Es completa. No se necesita más revelaciones, no se necesita nuevas iluminaciones, no se necesita nuevas luces, no se necesita nuevas palabras, como dicen ahora, palabras frescas, dicen. ¿Han oído eso? Dicen, es que necesitamos palabra fresca. Desde el Señor me habló, dice. Son palabras frescas. No, la inspiración plenaria significa que todos los libros de la Escritura y no otros son los inspirados. No hay ninguno que tenga menos autoridad que otros. Todos son completos y cumplen el propósito para el cual fueron recogidos. Esto de plenaria, también la doctrina de la inspiración plenaria también se traduce en que tanto la gramática, el vocabulario, la sintaxis de la Escritura son inspirados. Aún en la forma del detalle gramatical, la Escritura es inspirada por Dios. Claro. Entonces, esto es bien importante. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová le cambian el texto de Juan 1 en el momento de la traducción. ¿No es cierto? En vez de decir el Logos era Dios, dice el Logos era un Dios, le traducen así. Cuando el término del original es el Logos era Dios. No dice fue, dice era, no dice será, dice era. Es, fue y será, es lo que contiene el era. El Logos era Dios eterno. Entonces, por eso es que el texto es plenario en su gramática, en su vocabulario, en toda su construcción, es completo. Muy bien. La inspiración también es verbal, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ese punto y coma, esa tilde, esa iota, esos puntitos que contiene el texto bíblico recogido, preservado, ese tiene que cumplirse y tiene que mantenerse. Nada va a cambiar. La Escritura está verbalmente inspirada. Las palabras de la Escritura, como pongo acá, las palabras de la Escritura son inspiradas por Dios. La Escritura no es solo la palabra de Dios, sino también son las palabras de Dios. En el sentido particular, si es verbo, es verbo. Si es masculino, es masculino. Si es femenino, es femenino. Entonces, si se dan cuenta, con la lectura feminista, lo que hace es contravenir una doctrina básica de la inspiración verbal de la Biblia. Porque dice, puesto que si dice masculino es influenciado culturalmente, ahora tenemos que ponernos otros lentes para leer desde lo femenino. Y resulta que el término que está utilizando es masculino y punto. Dios es Dios y es un término masculino. Pero como saben que no pueden cambiar en eso, ponen un slash y le ponen diosa. Dios, diosa, porque como Dios es de espíritu no puede tener cuerpo masculino. Transgredieron la doctrina. Y vamos a ver cuál es su fin, pues. Ese es el problema, ¿no es cierto? Ese es el problema que, o sea, cambias, distorsionas esta inspiración verbal y cambia el sentido completo de la Escritura. Por eso, ni una jota. Ni una jota. Así no está permitido ni añadir ni quitar, tal cual, como está, como ha sido inspirado. Y bueno, podemos poner ejemplos varios del tema, ¿no es cierto? Ahora, también la Biblia es de inspiración orgánica. Y dice Lucas 24, ¿no es cierto? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La inspiración orgánica significa que la inspiración del libro comenzó mucho antes de que fuese escrito. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando, por ejemplo, el evangelista Mateo empieza a escribir acerca de las genealogías
de el Señor Jesús, en realidad lo que él estaba escribiendo ya previamente, antes había estado aconteciendo para que después sea recogido por escrito. Entonces la escritura ya estaba en acción, o más bien la palabra de Dios ya estaba en acción para que después sea recogida en el texto bíblico. Entonces por eso es que es orgánica, que significa que de antemano, de antes, Dios ya estaba obrando para que ésta pueda ser escrita en la historia, en los eventos de la creación. ¿Cuál era la significación de Lucas 24:27. ¿No es cierto? Que el Señor Jesús dice, y empezando por Moisés ya les decía todas las cosas que decían de él. Entonces no es que Lucas está escribiendo la vida de Jesús. Lucas lo que está diciendo es que ya Moisés había estado escribiendo acerca de la vida de Jesús de mucho antes. Entonces no era una cosa que estaba ocurriendo por primera vez. Es que ya antes Moisés ya estaba hablando de Cristo. Entonces la escritura es orgánica porque no se escribe aisladamente, sino es progresiva. Ha estado haciéndose, construyéndose en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios y en la acción, en la acción redentora de Dios. Ha estado construyendo, moviendo la historia para que estos textos sean escritos. Y se escribieron en ese contexto, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, en el momento oportuno, en el tiempo oportuno, para que recojan precisamente todo lo que Dios ya había preparado para que se pueda escribir. El hecho de que los magos de Oriente vengan es el testimonio fehaciente que de antemano Dios había estado obrando en esta gente para que identifiquen y esperen la llegada de esa estrella. Y cuando la ven, vayan sabiendo que en efecto estaban cumpliendo lo que desde Daniel se sabía en la Babilonia, que el Mesías había de nacer y ellos iban a estar adorándole, ¿no? Entonces a eso se refiere con la inspiración orgánica. Luego está el tema de la infalibilidad. Juan 10:3, que dice la escritura no puede ser quebrantada. Porque aceptar la escritura como algo menos que infalible es negar la inmutabilidad y soberanía de Dios. ¿No es cierto? O sea, ¿qué significa que la Biblia es infalible? No, eso es inherancia. Infalible es que no falla. O sea, yo soy infalible. Tengo un blanco y voy a lanzar un dardo y doy en el centro. No fallo al pegar en el centro. Entonces, la Biblia fue escrita con un propósito. Y ese propósito no falla. En ese sentido es infalible. La escritura está para darle la gloria a Dios. ¿El cómo? Por medio de Cristo. La escritura nos muestra a Cristo glorificando a Dios plenamente. Y el Señor obra en los corazones de sus hijos para que una vez redimidos en Cristo den la gloria a Dios. La escritura no va a fallar en eso. No ha fallado y no fallará. En ese sentido es infalible. No puede ser quebrantada. Y ahí está el tema de la autoridad. Nosotros ya vimos, ¿no es cierto? Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es como si estuviéramos oyendo a Mateo, escribiendo Mateo 28, la gran comisión. ¿Sí ve? Entonces, son reveladas para nosotros, para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras. En ese sentido, la Biblia tiene plena autoridad sobre nosotros, ya que la escritura es la inspirada e infalible palabra, tiene suprema autoridad. Ya vimos las razones que daba también Stott al respecto. Luego está el tema de la interpretación de la escritura.
Pedro 1:20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, por eso es que la gente no puede atreverse a decir, es mi interpretación. El momento que usted empieza a tener su interpretación de la Escritura, en ese momento empieza el camino de la herejía. Porque siendo que la Biblia es orgánica en todos los aspectos que estamos hablando, pero ha sido dada al pueblo de Dios, la interpretación es la interpretación que el Espíritu Santo va a dar con la Biblia misma. Y ese legado es recogido en la iglesia por medio de los pastores y maestros de la iglesia. Entonces, sí tiene que ser preservada y cuidada por ellos, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, no hay interpretación privada, sino la interpretación es del Espíritu Santo dada a la iglesia. Por eso es que uno de los elementos característicos de cuando tú haces hermenéutica, lo primero que te dicen es tienes que orar. Y lo segundo que tienes que hacer cuando estás interpretando es orar. Y lo tercero, orar. Y cuando vayas a predicar, orar. Y cuando vayas a aplicar, tienes que orar. Es porque nosotros en la interpretación somos dependientes del Espíritu Santo. Ahora, claramente, ¿no es cierto? Dice, ya que la Escritura es la palabra de Dios y el Espíritu Santo su autor, nadie tiene el derecho de interpretarla incorrectamente. De ahí viene la obra del Espíritu Santo y el ejercicio tuyo de interpretar en consonancia con las enseñanzas de la propia Biblia. Claro, claro, entonces ahí, claro, eso ocurre y eso va a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, otra vez, en un acto de humildad, porque es palabra de Dios, en humildad y reverencia, reconocer que nosotros podemos equivocarnos, pero el corazón nuestro es duro y por eso nos dividimos, por eso peleamos. ¿Se debe bautizar o no se debe bautizar a los niños? Y ahí está, históricamente la iglesia dividida, los bautistas y los reformados. Y no hay manera de conciliar. Nosotros sí les aceptamos a los bautistas no nos aceptan a nosotros. ¿Verdad? Pero no pueden decir los bautistas que lo que nosotros enseñamos es una herejía. No se atreven a decir eso, porque no es una herejía. Lo que dicen están equivocados, pero no dicen es una herejía. Entonces, es importante, ¿no es cierto? Nadie tiene el derecho de interpretar incorrectamente, pero hay que hacerlo en dependencia del Espíritu Santo, que ha obrado también por medio de la iglesia. Entonces, por ejemplo, los padres de la iglesia tuvieron que luchar como 200 años con el tema de la cristología. Y nos legaron una doctrina acerca de Cristo, que es importante conocerla. Y cuando ellos nos legaron una doctrina de Cristo, dijeron, esto es la sana doctrina y esto es el error. Pero como nosotros somos más inteligentes que los de antes, evolutivamente, nosotros decimos, ay, esas doctrinas son del pasado. Ahora nosotros entendemos verdaderamente la doctrina de Cristo y caemos en las herejías que ellos rechazaron por la soberbia del corazón. ¿No es cierto? Pero es porque, otra vez, nosotros a veces en mucho negamos la obra del Espíritu Santo en la iglesia, obrando para legarnos a nosotros la doctrina. Y aplicarnos en ella es lo justo, porque somos una sola iglesia. No somos otra iglesia, la misma iglesia en la historia. Muy bien. Otra doctrina es la unidad de la Escritura. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. Entonces, ya que la Escritura es la palabra de Dios y tiene un autor, ella también es una sola. Eso ya hablamos, es una sola obra. Lo que veíamos aquí es un solo libro, un solo autor, es una sola. Dios no habló con 66 voces diferentes. Él habló, pero por medio de palabras de hombres. Y otra cosa al respecto de la unidad de la Escritura, lo que comentábamos, ¿no es cierto? Ahí tenemos nosotros
estamos adquiriendo comentarios de los libros del Antiguo Testamento para la biblioteca. Porque resulta ser que usted en el mercado va a encontrar comentarios solo sobre el Nuevo Testamento. Casi no encuentra comentarios de los libros del Antiguo Testamento. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? MacArthur me gustaría, por ejemplo, que escriba comentarios de los... No escribe. ¿Por qué no escribe? Ya escribió todos los del Nuevo Testamento. ¿Por qué no lo hace? Porque nosotros, como evangélicos, tenemos la tendencia a quedarnos rompiendo la Escritura, rompiendo esa unidad, quedarnos solo con el Nuevo Testamento. Porque no vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque no lo conocemos como Moisés lo conocía. Y creemos que es muy difícil predicar de Cristo desde el Antiguo Testamento, rompiendo la unidad de la Escritura. Y es una doctrina fundamental de la Biblia el reconocer que este es un solo libro. Usted no puede hacer esa ruptura. No debe hacer. Es más, hay quienes dicen que el Nuevo Testamento es solamente un apéndice del Antiguo Testamento. Ya puede imaginarse lo que significa eso. Pero nos quedamos solo con el apéndice y no queremos del resto del cuerpo. Lamentablemente es el problema con la tradición evangélica. Aquí en el país es así, y en la generalidad, no sé cómo será en otros continentes, pero aquí sí es así, que nosotros nos hemos quedado solamente con la gracia, no con las obras, porque el Nuevo Antiguo Testamento está lleno de las leyes y las obras y los sacrificios. Sonamos a Marción, somos marcionistas, ¿sí ve? No sabemos cómo funciona el gobierno, la sociedad civil. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado el Antiguo Testamento. No pensamos la cultura como cristianos. ¿Por qué? Porque hemos dejado atrás el Antiguo Testamento. ¿Ve? Entonces, no es sano para la vida del creyente ni para la vida de la iglesia hacer ese quiebre de un solo texto que es la Biblia y quedarnos solamente con lo que nos gusta, que es el Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento requiere más trabajo porque son, en algunos casos, hasta 4000 años de diferencia entre los textos y nosotros. Pero bueno, es el deber de los pastores, ¿no? Al Señor van a responder los pastores y maestros. Otro, aquí está, y creo que con eso terminamos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. La doctrina de la perspicuidad de la Escritura significa que la Escritura es clara y fácilmente entendida. Estas cosas se han escrito, ¿cuáles cosas? Toda la Biblia, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La Biblia, la Escritura es clara y fácilmente entendida. Hay pasajes que son complejos, pero resulta ser que el Señor dice que encontrar el mensaje de Dios en esos pasajes difíciles es un regalo de Dios, como un regalo de reyes. Pero hay que esforzarse. Pero resulta ser que la mayoría son fáciles. Lea los proverbios, son muy difíciles. No son. Lea las leyes ceremoniales. Ponga atención, son muy difíciles. Si usted tiene aquí todas las leyes ceremoniales y al otro lado tiene Hebreos, entiende. Entonces, la Escritura, esta doctrina es importante para no poner excusas de que resulta muy difícil estudiar la Escritura. La Escritura nos ha sido dada, toda la Escritura, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengamos vida en ella. Terminamos aquí. ¿Preguntas
No hay. En el curso ahí van a salir las preguntas.